Amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros una cerradura Motura. Vamos a ver, vamos a apartar la cámara para que veáis. Como veis, es una cerradura de Gorjas. Os he ofrecido algunas de esta marca. Vamos a apartarnos mucho porque si no, no cabe en el plano. Vamos hasta ahí. Es una lástima, pero no tengo la llave. Fijaros el tamaño de esta cerradura. Vamos a ver si puedes... Ahí está, ir más atrás. No cabe siquiera en este sentido. Pega allí, pega en la cámara. Como veis, es de doble paleta, lo que significa que tiene dos codificaciones diferentes. Hay que darle 2/4 de vuelta dos vueltas a la llave. Actúa una en cada media vuelta. Me encanta operarlas, pero con esta no tenemos la llave, no puedo empezar a meter ruido. Clan, clan. Ese ruido espectacular que hace. Vamos a abrirla, yo creo que lo mejor es abrirla. En este caso no tiene puertas falsas, ni medidas de antiganzuado evidentes, no veo biselados, no veo nada, pero aún así no es sencilla de ganzuar, es muy bonita de ganzuar porque las gorjas se pasan con facilidad, al menos al principio de la apertura, requiere tensión variable, fijaros. Espectacular, el interior de estas cerraduras es espectacular, no lo puedo girar porque no cabe, esta pieza es muy grande, pero podemos ver las 6 gorjas, tiene 6 gorjas, aquí tenemos, vamos a acercarnos, este sería el pilar de paso, las gorjas con los pasos de las 2 vueltas, cada media vuelta actúa una codificación diferente. Además, este trae unas codificaciones espectaculares. Fijaros qué diferencia entre un lado y el otro. Algunas, como esta segunda, van muy arriba. Fijaros, muy arriba, espectacular. He puesto un lado al otro. Espectacular, la apertura es muy bonita. Este, si os fijáis, estaría más compensado, serían similar un lado al otro, un poco más alto, un poco más bajo, pero esta de aquí, el segundo, es increíble, va al límite. De hecho, el palpador que utilizo para ganzuar prácticamente no toca esa gorja cuando la colocamos arriba del todo, prácticamente no llega a colocarla. Así hasta 6 gorjas, vamos a sacarlas, que no se pierdan las arandelas. Aquí lo tenéis. Fijaros, estas son las otras, también una codificación extrema. Esta es una codificación igual en los dos lados, sería un corte medio en ambos cortes de la llave. Y fijaros, esta de aquí también muy bonita. Espectacular. Aquí tenéis el carro con, vamos a verlo de lejos, con estos dos tiradores para cerrar la puerta en 3 puntos. Ahí lo tenéis, con este pilar de paso. No tiene ningún sistema antiganzuado que vea yo evidente. Vamos a ver aquí si ha salido. Ahí está. Ahora funciona bien. Pero, como os digo, una apertura muy interesante. Avanza muy despacio y me encantan este tipo de cerraduras. Dejadme que la monte, la coloque en el aprieto e intentamos la apertura para que veáis cómo se comporta. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno. Ya tengo colocada aquí la montura, ya disculparéis porque la iluminación es difícil de colocar, el tamaño de la cerradura es gigante, está apoyada en la mesa, sujeta en el aprieto, es difícil. Por la posición del tensor, el palpador quedaría oculto y es por eso que no voy a hacer zoom, porque si hago mucho zoom al boca llave, lo único que vais a ver va a ser el tensor estático. El palpador queda debajo de él oculto, así que yo creo que lo más lógico va a ser intentar ganzuar la cerradura, que como veis está cerrada. Vamos a hacer 2 vueltas, las 2 últimas vueltas con las 2 codificaciones de la llave. Lo vamos a hacer a esta distancia y por lo menos yo creo que podréis ver mi mano en esta parte de aquí de la pantalla moverse y funcionar, girar. Es lo máximo que podemos hacer. Vamos a ver si podemos girar un poco más así. Quizás ahí podáis ver más mi mano. Vamos a ver. Sí, ahí podéis ver más mi mano. Yo creo que lo vamos a hacer así.
es un problema de tamaño de la cerradura, es que es gigante. Vamos, allá voy a utilizar la que utilizo siempre con todo este tipo de cerraduras, es siempre el mismo tensor, es una varilla, vamos a ver, de unos 4 milímetros, como veis está doblada en el aprieto sin más y tiene un clavo aquí soldado de 2 milímetros aproximadamente. No tiene más, lo metemos, pasamos por detrás de las gorjas, se ha saltado aquí la tenaza que utilizo para sujetarla, utilizo una pequeña tenaza para que me sea más cómodo sujetarla y vamos a buscar ahí tenemos fijaros cómo se mueven los bulones, ahí tenemos el arrastre que lo hemos encontrado, mucha paciencia, es una apertura lenta, no son gorjas que tengan biselados, puertas falsas, aparentemente no hay ningún sistema antiganzuado, pero en la práctica requiere una tensión muy dinámica, muy diferente, muy leve al principio para no pasarlas. Al principio es muy sencillo pasar alguna de las gorjas, es difícil moverlas y luego iremos aumentando la tensión hasta acabar probablemente con tensión fuerte para conseguir avances, porque si no, no se consiguen avances. Bueno, utilizaré esta varilla también de cuerda de piano, esta es de 2 milímetros, vamos allá, ahí tenemos sujeto el arrastre y vamos con paciencia con la primera codificación, la primera vuelta. La postura en la que estoy es muy incómoda, tensión leve, como veis van saltando, ahí sexta, un muy buen avance, primera nada, segunda un buen avance, tercera nada, cuarta un clic, sexta, dan avances muy pequeños como si serían biseladas, pero no son biseladas. Ahí segunda da una sensación extraña, cuarta un buen clic, sexta, yo creo que habrá saltado alguna, vamos a ver, segunda había saltado, creo que no estoy tocando una bien, vamos a ver, segunda, tercera, ahí está, muy arriba, cuarta, quinta, sexta, hay que ir muy despacio para no dejarnos ninguna, tercera va muy arriba, cuarta, hay un muy buen avance, espero no haberla pasado. Ya voy aumentando la tensión una vez que hago las primeras colocaciones, primera, segunda, tercera, cuarta, y creo que he dejado pasada alguna, cuarta, quinta, sexta, vamos a ver, no me dan ya señal y hay algunas que están muy altas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, no da la impresión de que estén pasadas. Voy a aumentar aún más la tensión, ahí cuarta, he hecho un clic, primero, ahí lo tenemos, como habéis visto se ha movido el bulón, vamos a darle más, veis cómo se está moviendo y ahora tengo que volver a enganchar el arrastre, ahí está. Hemos hecho el primer cuarto de vuelta, ha ido más rápido de lo que yo creía. Hay ocasiones, solo la he abierto 2 veces ayer y me costó bastante. Conforme vas abriéndola, lógicamente vas pillándole el punto y ahora yo creo que he aumentado la tensión más que lo que hice ayer, pero ayer hice un intento en ese sentido y fue bastante mal, pasé una gorja, pero bueno. Vamos con la segunda vuelta, un clic en la segunda. Lo bueno es que no hay puertas falsas y podemos tocar con seguridad las gorjas.
pero engaña, ¿eh? Yo creí que iba a ser muy sencillo. Ahí la segunda ha dado un buen avance. Ahora seguramente me confiaré y pasaré algo. Yo creía que iba a ser muy sencillo. Segunda casi ni la toco, va muy arriba, pero no fue tan sencillo. No es complicado, pero es muy laborioso. Tercero, cuarto, quinto un buen clic, sexto un buen clic. La diferencia ahora mismo entre primera y segunda es un abismo. Ahí está, segunda apenas lo toco y cada vez que lo palpo hace un pequeño clic. Sigue activo, sigue condicionando la apertura. Primera, segunda un clic, tercera un ligero clic, cuarto nada, quinto un buen clic, sexta un buen clic, también muy arriba. Esta codificación tiene que ser muy bonita, muy bonita. Cuarto, quinto, buenos clics. El primero ahora mismo está abajo del todo y la segunda está arriba del todo. Prácticamente no llego a tocarla con la ganzúa. Primero, segundo, tercero, cuarto un clic, ahí quinto y sexto. Voy a aumentar la tensión, vamos a ver si podemos ir acelerando un poco. Tercero, ahí hemos estado a punto de pasarlo, yo creo. Vamos a ver. Segundo, un muy buen clic. Tercero, un clic, no la hemos pasado. Sexto, primero, segundo, un buen clic. Tercero, un buen clic. Quinto, vamos a tener paciencia. La otra vez ha salido relativamente rápido, pero no tiene por qué ser el caso de esta otra mitad. Sexto, hay un muy buen clic. Sexto casi ni lo toco también ya. Fijaros, el segundo ya ni suena. Espero no haberla pasado. Vamos a ver. Ayer una de las veces me abrió por distensión. Ahí creo que la toco ligeramente. Tercero, un buen clic. Sexto, parece que segundo y sexto están. Primero pide. Ahí muy bien, primero ha subido. Segundo ya ni lo toco. Ahí al tocar el tercero algo se ha caído. Vamos a ver. Primero no. Segundo no lo noto. Eso no me gusta. Creo que hay algún problema con la segunda. Tercero, un buen clic. Eso no está mal. Vamos a asegurarnos de tocar bien cada una de ellas. Ahí el primero. Segundo. Tercero. Tiene que faltar muy poco. Tercero, cuarto. Vamos a ver. Primero. Ahí tercero ha dado un muy buen avance. Sigo sin poder tocar el segundo, perdón. Eso es algo que no me gusta nada. Porque hay que tocar todas las gorjas. Esta ganzúa ahora mismo no llega. Creo que lo noto ligeramente. Cuarto, un buen clic. Quinto, sexto, vamos a ver. Ahí está. Con el primero
Si os fijáis, ha empezado a entrar, sigue entrando, y ahora voy a volver a cogerlo. Vamos a ver, ahí, y queda enrasado. Bueno, ha sido más rápido de lo que esperaba, a pesar de que este segundo cuarto de vuelta no ha sido tan rápido como el primero. El primero ha sido muy rápido. Ayer me costaba mucho más. Vamos a ver si consigo sacar. Ups. Es todo esto. Vamos a mover la cámara. Fijaros, esta pieza, el frente con el que va unido a la puerta es muy grande, muy largo, y no me cabe en esta posición, pegaría en la cámara, así que voy a tener que desmontarla en esta otra posición. Vamos a ver si podemos, yo creo que sí, que podemos verlo de dentro sin problemas. Vamos a recolocar las cosas y vamos a abrirlo para que veáis lo que tiene dentro. Vamos allá. 4 tornillos, Motura, a pesar de que no tiene en este caso medidas antiganzuado, biselados, puertas falsas, etcétera, pues Motura trabaja muy bien, hace cerraduras de mucha calidad, sin ninguna duda. A mí no me cabe ninguna duda porque todo lo que he tocado va muy bien. Y eso se traduce en que, bueno, ahora habéis visto una apertura que ha podido parecer relativamente fácil, pero la primera vez no lo es en absoluto. Bueno, aquí las tenéis, las habéis visto antes, 6 gorjas. Vamos a sacar el paquete. Opa. Aquí las tenéis, 3 y 3, 6. Todas ellas las hemos visto antes, rectas, sin puertas falsas, sin nada especial, solo que el conjunto está muy bien ajustado, muy bien ajustado, y eso se traduce en que no es nada sencillo ganzuarlo. Bueno, se van a caer todas las arandelas, pero las dejamos las 6 ahí para que las veáis. Y esta ha sido la apertura de esta Motura de gorjas, 6 gorjas, desconozco el modelo, muy grande, muy divertido de ganzuar, muy divertido. Y bueno, esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.